imagen que ves aquí delante es una de las pocas fotografías conocidas de la unidad 731. El programa secreto del ejército imperial japonés, que según numerosas investigaciones históricas, estuvo involucrado en la muerte de más de cientos de miles de personas. Pero esto no es lo más perturbador. Lo verdadero escalofriante era en la forma en la que los responsables veían a sus víctimas, hombres, mujeres, embarazadas, niños, ancianos. Para ellos, no eran seres humanos. En los documentos internos recibían un solo nombre: Maruta. Durante más de una década, un grupo de médicos militares convirtieron la ciencia en un arma, infectando deliberadamente a personas con peste, cólera, antrax, tifo y otras enfermedades para registrar cada reacción del cuerpo humano. Estudiaban cuánto tiempo podrían resistir, cómo avanzaba la enfermedad y hasta dónde podría sobrevivir una persona antes de morir. Y cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, los responsables comprendieron que si el mundo conocía lo que había ocurrido detrás de aquellos muros, nada podría justificarlo. Destruyeron instalaciones, quemaron documentos, eliminaron pruebas y ordenaron silenciar para siempre a quienes podrían controlar la verdad. Pero aquí comienza la verdadera pregunta: si hicieron todo lo posible por borrar su existencia, ¿cómo esta historia llegó a nosotros? Y si estuvieron dispuestos a destruir pruebas, documentos y testigos, ¿cuántos secretos de la unidad 731 siguen ocultos a día de hoy? Ya dicho esto, comencemos. Bienvenidos a En Crimen. Todo comienza con un solo nombre: Shiroishi. En 1920 obtuvo su título médico en la Universidad Imperial de Kioto y rápidamente destacó por su obsesión con la bacteriología, una disciplina que para aquella época pocos consideraban como un arma de guerra. Pero sin embargo, para Ichi, los microorganismos no eran simplemente un objeto de estudio, sino una oportunidad para cambiar el futuro militar de Japón. En 1925, tras la firma de acuerdos internacionales que prohibían el uso de armas biológicas, ocurrió algo inesperado. Mientras gran parte del mundo veía esas restricciones como el final de este tipo de guerras, Ishii llegó a una conclusión opuesta. Si las grandes potencias habían decidido prohibirlas, era porque sabían lo destructivas que podrían llegar a ser. Impulsado por esa idea, recorrió Europa y Estados Unidos estudiando los avances en la guerra biológica y los experimentos que habían surgido después de la Primera Guerra Mundial. Cada informe y cada laboratorio reforzaba una misma convicción: el regresar a Japón ya no buscaba convertirse en un médico reconocido. Su objetivo era mucho más oscuro: convencer al gobierno de crear programas secretos capaces de transformar enfermedades en armas. Pero para convertir esa idea en realidad necesitaba algo que ningún laboratorio podría ofrecer por sí solo: seres humanos de diferentes edades y condiciones sobre los cuales podía experimentar sin límites y sin testigos. La invasión japonesa de Manchuria en 1931 cambió el rumbo de la historia. Con la región bajo el control del ejército imperial, Japón no solo veía la conquista como un nuevo territorio, también había obtenido el lugar donde podría operar lejos de la mirada del resto del mundo. Aprovechando ese escenario, en 1932, Shiroichi fue puesto al frente de un centro que, sobre el papel, era un laboratorio dedicado a suministros de purificación de agua en las regiones cercanas de Harbin, en la China ocupada. Pero como debemos de saber, era una fachada cuidadosamente diseñada, pero detrás de ese nombre aparentemente inofensivo, comenzaba a tomar forma un proyecto cuyo verdadero propósito era destruir. Todo comenzaba a encajar. Ishii ya tenía la preparación científica y la convicción de que las enfermedades podrían convertirse en armas, y ahora, con el respaldo absoluto del ejército imperial, por primera vez disponía del territorio y los recursos y la verdadera disponibilidad para poner todas sus ideas macabras a funcionar, sin que casi nadie pudiera descubrir lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las puertas de aquel supuesto laboratorio de purificación de agua. Para 1940, esa visión estaba tomando forma definitiva. El enorme complejo de Pingfang estaba prácticamente terminado y dentro de sus muros trabajaban cerca de 3.000 personas, entre ellos médicos, científicos, militares, ingenieros y técnicos. Desde el exterior, parecía una base militar cualquiera, pero detrás de sus cercas vigiladas día y noche, comenzaba a operar
uno de los programas de experimentos humanos y de guerras biológicas más grande del siglo XX. Una instalación de esa magnitud no podía sostenerse con un solo nombre. Mientras el mundo ignoraba lo que ocurría dentro de su interior, Ishii fue reuniendo a médicos militares, investigadores y oficiales dispuestos a cruzar un límite que hasta entonces parecía imposible. Cada uno tenía una función específica y todos compartían el mismo objetivo: perfeccionar armas biológicas sin importar el costo humano. Entre ellos, destacaba Masashi Kitano, médico militar y el mayor colaborador de la confianza de Ishii. No era simplemente un asistente, supervisaba investigaciones, coordinaba el funcionamiento del complejo y se aseguraba de que cada experimento siguiera adelante. Otro nombre que por ahora no parece tener importancia es Yoshio Shinokawa, una pieza más dentro de la maquinaria de la Unidad 731 y el encargado de observar cada detalle del programa y del experimento. Sin embargo, recuerde bien este nombre porque durante la investigación sería una de las personas más importantes para reconstruir todo lo ocurrido. Durante la inauguración, Ichi dejó claro de que su trabajo no consistía en salvar vidas. Mientras la medicina buscaba curar enfermedades, su misión consistía en algo totalmente diferente: convertirlas en armas capaces de matar al mayor número de personas posible. Era una declaración que marcaba el verdadero propósito del proyecto. Para que los experimentos fueran posibles, el complejo dependía en su totalidad de fuente constante de personas. La mayoría eran chinos capturados durante la invasión japonesa, junto a civiles detenidos en las zonas ocupadas. También se utilizaban personas traídas desde cárceles militares y campos de detención sin juicio ni explicación. Nadie llegaba allí por accidente. Eran seleccionados, trasladados en secretos y entregados directamente al complejo, sin registro oficial claro de su destino. Una vez dentro, su vida dejaba de pertenecerles. Ya no eran considerados detenidos ni enemigos capturados. Eran incorporados al sistema de investigación como material disponible para experimentos que se realizarían día y noche dentro del Ping Fang. Todo comenzaba así. Primero estaban los experimentos con enfermedades. Los prisioneros eran expuestos deliberadamente a patógenos como peste bubónica, cólera, antrax, tifus o disentería. No importaba la edad ni el sexo, hombres, mujeres e incluso niños eran infectados para observar algo muy en concreto: cómo avanzaba cada enfermedad en el cuerpo humano desde el primer síntoma hasta la muerte. Todo era registrado en tiempo real, midiendo cuánto tardaba el organismo en colapsar sin ningún tipo de intervención médica. Luego venían los experimentos de congelación. En estos casos, las víctimas eran expuestas a temperaturas extremas, provocando la pérdida total de la sensibilidad de las extremidades. Se observaba el proceso completo de congelación del cuerpo humano, desde el entumecimiento hasta la muerte por hipotermia o la destrucción irreversible del tejido. El objetivo era estudiar cuánto tiempo podría resistir un soldado en condiciones de guerra extrema antes de perder la vida o la funcionalidad. Después estaban los procedimientos quirúrgicos y médicos más invasivos. En algunos casos, los prisioneros eran sometidos a intervenciones sin anestesia para observar directamente la reacción del cuerpo humano al dolor extremo y la extracción de órganos o lesiones internas provocada de forma controlada. Nada era accidental. Cada reacción era anotada, comparada y archivada. Todo ocurría de forma continua, como parte de un sistema organizado donde cada experimento alimentaba al siguiente. No eran casos aislados, sino una cadena de pruebas diseñada para transformar el sufrimiento humano en datos. Y lo más inquietante no era simplemente lo que hacían, sino con la precisión con la que todo era registrado, como si aquello no fueran vidas humanas, sino variables dentro de un experimento que nunca se detenía. Dentro del complejo, no existían límites reales sobre quién podía ser utilizado en los experimentos. Las mujeres embarazadas también eran incluidas en el sistema de investigación y su condición no suponía ninguna protección. En algunos casos, eran expuestas a las mismas enfermedades que el resto de prisioneros, con un objetivo específico: observar cómo la infección avanzaba no simplemente en el cuerpo de la madre, sino también en el desarrollo del feto. Todo era registrado con una progresión biológica sin consideración alguna por la vida que se estaba formando.
En otros casos, el interés no estaba en las enfermedades, sino en el embarazo en sí. Se analizaban las consecuencias físicas del estrés extremo, la desnutrición o las condiciones aisladas sobre el desarrollo del bebé. Cada reacción del cuerpo era documentado como parte de un estudio sistemático sobre los límites de la gestación humana en condiciones extremas. Los niños tampoco quedaban fuera del sistema. Eran utilizados en experimentos de infección y observación de enfermedades en condiciones idénticas a los adultos. El objetivo era comparar cómo reaccionaba un cuerpo en desarrollo frente a los mismos agentes biológicos, midiendo tiempo de deterioro, resistencia y desenlace final. En otras palabras, hasta la muerte. En otros casos, los internos también eran expuestos a radiación extrema para ver cómo su cuerpo reaccionaba en base a su edad y su género. Pero esto no terminaba aquí. Algunos internos eran rociados con ácido para ver si su cuerpo podría regenerarse por sí solo. Otros eran expuestos a sed extrema para ver cómo su cuerpo se deterioraba poco a poco por la deshidratación. En conjunto, no se trataba de secciones aisladas, sino una práctica integrada del funcionamiento del complejo. Cada caso alimentaba el mismo propósito: convertir cualquier etapa de la vida humana en datos útiles para la guerra biológica. Con el tiempo, el objetivo dejó de ser únicamente desarrollar enfermedades dentro del laboratorio. Ahora, la pregunta era otra: ¿cómo convertirlas en algo que pudiera propagarse por sí mismo? Entre las estrategias más inquietantes estaba el uso de pulgas infectadas con peste bubónica. Eran criadas en grandes cantidades dentro del complejo, alimentadas y cultivadas como si fueran parte de un proceso industrial. El siguiente paso no ocurriría en el laboratorio, sino en el cielo. Esas pulgas eran cargadas en contenedores diseñados para ser liberadas desde aviones sobre ciudades y zonas rurales. Cuando eran soltadas, no había control posible. Caían sobre campos, valles y viviendas, iniciando un brote que se expandía sin necesidad de contacto directo entre soldados y armas visibles. La enfermedad se volvía invisible, silenciosa y casi imposible de contener una vez que se iniciaba. En los años siguientes, lugares como Ningbo en 1940 y Changde en 1941 sufrieron brotes masivos. Investigaciones posteriores y testimonios recopilados décadas después señalaron que los estallidos de enfermedades podrían estar vinculados a estos ataques biológicos, donde la línea de experimento y armas desapareció por completo. Mientras esto ocurría fuera del complejo, dentro seguía funcionando de la misma manera que siempre. En los documentos internos, las personas no eran nombradas como tal. Para el personal del programa, todos los prisioneros eran simplemente Maruta, una palabra japonesa que significa troncos. No eran pacientes, ni detenidos, ni enemigos de guerra. Eran materia prima. A finales de 1944, apareció un plan que llevó su lógica mucho más lejos. Dentro de la Marina Imperial se aprobó un proyecto secreto conocido como Operación PX, también llamado Flores de Cerezos al anochecer. El objetivo era cruzar un umbral que hasta ese momento solo existía en teorías, lanzar un ataque biológico directo contra las costas oeste de Estados Unidos. Submarinos y equipos con hidroaviones deberían traspasar los agentes biológicos desarrollados por el equipo de Ishii, con la intención de liberar las infecciones lejos del campo de batalla tradicional. Por primera vez, la guerra no se pensaba como algo regional, sino como algo capaz de cruzar océanos y destruir todo a su paso. Por suerte para Estados Unidos, el plan nunca llegó a ejecutarse. En marzo de 1945 fue cancelado tras conflictos internos dentro de altos mandos japoneses, pero el simple hecho de que existía ese proyecto dejaba una idea clara. Ya no estaban experimentando con una guerra biológica, estaban imaginando un mundo donde se usara a una escala global. Meses después, ese mundo llegó a su fin de una manera abrupta. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima y el 9 de agosto otra
cayó en Nagasaki. El impacto no simplemente destruyó ciudades, sino aceleró el colapso total del imperio japonés. A finales de agosto de 1945, Japón estaba prácticamente al borde de la rendición y al mismo tiempo al borde de que comenzaran a descubrirse todos sus secretos. La orden fue inmediata: destruir el complejo de Pingfang y eliminar todos los documentos posibles y borrar cualquier evidencia de lo que ocurrió durante más de una década detrás de esos muros. Lo que siguió no fue una retirada ordenada, sino la eliminación sistemática del pasado. Edificios completos fueron demolidos, laboratorios incendiados y archivos enteros reducidos a cenizas en cuestión de días. Shiroishi también ordenó que los prisioneros restantes fueran ejecutados para evitar que quedaran testigos. No simplemente era una medida militar, era el último intento de cerrar una historia antes de que pudiera ser contada. Con ellos, desapareció la última persona capaz de describir lo que había ocurrido detrás de aquellos muros. Para entonces, se estimaba que más de 10.000 personas habían pasado por la maquinaria de la Unidad 731, hombres, mujeres y niños, reducidos a una sola palabra en los registros internos: Maruta. El final de la guerra no significó el colapso total de la Unidad 731. De hecho, de aquí en adelante es cuando comienza a ejecutarse el método más silencioso y polémico y misterioso de todo el caso. Tras la rendición de Japón, Shiroichi fue capturado por las fuerzas estadounidenses, pero lo que debería de convertirse en un juicio se convirtió en una negociación. Los informes de inteligencia muestran que no simplemente buscaban testigos, sino toda la información recopilada durante años de los experimentos. Shiroishi ofrecía algo que el mundo no tenía: datos completos sobre armas biológicas, experimentos humanos y resultados documentados durante años. A cambio, pidió inmunidad total para él y para gran parte de su equipo. Desde el mando estadounidense en Japón, bajo la administración de Douglas MacArthur, la decisión fue clara. En la práctica, la información tenía mucho más valor que el juicio. Los archivos de la época señalaron que Ishii posee información adicional absolutamente inestimable, obtenida de un costo humano mínimo en términos militares, pero devastadores en realidad. El resultado fue una de las decisiones más controversiales de toda la guerra. Ishii nunca fue juzgado, tampoco ninguna de la mayoría de los superiores. Solo algunos subordinados menores aparecieron en la lista de los procesados, mientras el núcleo del programa quedaba fuera del alcance de la justicia. Durante años, el silencio se mantuvo intacto, hasta que en 1949, en otro punto del mundo, la historia salió a la luz de una manera totalmente distinta. En la Unión Soviética se llevó a cabo el juicio de Khabarov, donde antiguos miembros del ejército imperial japonés fueron obligados a declarar sobre las armas biológicas desarrolladas durante la guerra. Allí, por primera vez, el mundo escuchó descripciones directas del funcionamiento de la Unidad 731. Uno de los testimonios más importantes fue el de Otoso Yamada, último comandante del ejército de Kwotung. Sus declaraciones confirmaron la existencia de un sistema organizado de experimento humano y guerra biológica, hablando de miles de víctimas utilizadas como material de prueba de enfermedades propagadas deliberadamente, de un programa estructurado que iba mucho más allá de casos aislados. Pero incluso en ese punto la historia estaba incompleta. Décadas después, cuando el mundo ya había cerrado ese capítulo en los libros de historia, algo comenzó a romper el silencio. Exmiembros de la Unidad 731 comenzaron a hablar. Entre todos los testimonios, uno se volvió específicamente importante: el de Yoshio Shinosuka. Durante años había permanecido en silencio, pero cuando finalmente habló, su relato cambió la forma en la que el caso era entendido. Describió cómo las víctimas eran reducidas a Maruta y cómo eran utilizados dentro del sistema sin reconocimiento como seres humanos, y cómo todo el complejo funcionaba con una normalidad inquietante, como si aquello fuera parte de una rutina aceptada. Gracias a Yoshio Shinosuka, hoy tenemos todos los detalles que realmente ocurrieron en la Unidad 731. Manteníamos al menos a 40 personas en reserva. Como algunos morían durante los experimentos, siempre podíamos reemplazarlos. Sus palabras simplemente no confirmaron lo que los documentos ya sugerían, sino que dieron rostro humano a lo que hasta entonces simplemente era un archivo militar. Con el paso del tiempo,
Más testimonios salieron a la luz. Entre 1998 y los años 2000, muchos documentos fueron desclasificados y declaraciones adicionales obligaron a Japón a reconocer oficialmente la existencia de la Unidad 731. Pero incluso con todo lo revelado, las contradicciones nunca desaparecieron del todo, porque a pesar de las pruebas, los testimonios y los documentos, la mayoría de los responsables nunca fueron juzgados, y así el caso no terminó con una sentencia, terminó con un silencio construido entre guerra, ciencia e encubrimiento, que todavía a día de hoy deja una pregunta. ¿Cuánto de esta historia sigue sin contarse? Nos vemos.